¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en El Foco estaremos muy pendientes de la última hora de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Juan Guaidó se acaba de proclamar presidente del país suramericano. Países como Estados Unidos, como Brasil o como Perú ya lo han reconocido como máximo dirigente del país. Y hoy también estaremos muy pendientes de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, a la que Canarias acude un año más. Muy pendientes del Brexit. ¿Estamos en el archipiélago preparados para un Brexit duro? Por cierto, Miguel Ángel, crisis a la izquierda y también a la derecha. Los partidos tradicionales quieren conquistar el centro, pero no les queda más remedio que lanzar guiños a los extremos para poder gobernar. Esta noche vamos a analizar si es la estrategia más oportuna. Y atentos porque Canarias sigue liderando el ranking en obesidad y sobrepeso. Hoy pondremos la lupa en las comidas procesadas. ¿Son sanas? ¿Provocan que estemos más gordos? Todo eso en unos minutos aquí, en El Foco. Buenas noches, estamos muy pendientes de la última hora en Venezuela. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se ha proclamado presidente interino del país sudamericano. Países como Estados Unidos, Perú o Brasil ya lo han reconocido, mientras España o la Unión Europea se mantienen a la espera. Esta noche iremos y hablaremos de lo que está pasando en Venezuela. Hoy también estamos muy pendientes de Fitur. Se inaugura la Feria Internacional de Turismo con Canarias como protagonista y muy pendientes también de lo que pase con el Brexit. ¿Estamos preparados en las islas para un Brexit duro? Y ojo también con el panorama político cada vez más fragmentado. Los partidos tradicionales hacen guiños a izquierda y derecha. Hoy hablaremos si hay espacio para todos en ese tablero político. Y en Canarias hablamos de obesidad y sobrepeso. Lideramos el ranking en estas materias. Hoy en El Foco pondremos la lupa en la comida procesada. Estos temas desde ya en El Foco. Arrancamos este primer debate del Foco presentando, como no puede ser de otra manera, a nuestros tertulianos de esta noche. Paco Pomares, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Luján, periodista, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola. También tenemos con nosotros a una de nuestras habituales, periodista también, Chicha Rosarena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y con nosotros también un miércoles más tenemos a nuestra periodista Carmen Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Matías González, él es investigador del Instituto de Turismo y de Economía de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. También tenemos con nosotros a Raúl Hernández, él es el director de la Cátedra de Turismo de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, Marina. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Y Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando estos días en Madrid, ha arrancado en un momento crucial para Canarias. A la bajada del número de turistas por la mejoría de los destinos competidores hay que sumarle la incertidumbre que nos podría acarrear el Brexit, Miguel Ángel. Pues sí, Marina, 30 de marzo, esa es la fecha límite para que el Reino Unido pacte su salida de la Unión Europea. Si no es así, se producirá un Brexit duro sin acuerdo. Esto significa que no habrá periodo de transición y las consecuencias son imprevisibles. También para el turismo en Canarias. El británico es el principal mercado emisor de turistas hacia las islas. Supone, fíjense, el 33% de todos nuestros visitantes y el gasto que hacen es de unos 5.500 millones de euros al año. Pero ¿por qué supondría un golpe para Canarias un Brexit duro? En primer lugar, por la situación económica en la que quedaría precisamente este país. Con un Brexit duro, el Reino Unido va a sufrir una depreciación de la libra del 25%. Va a sufrir un incremento del paro y también una bajada del PIB de 8 puntos. Eso supondrá que tendrán una menor capacidad económica para poder gastar en general y especialmente tendrán menos capacidad económica para poder venir en turismo a Canarias todos los ciudadanos del Reino Unido que ya están llegando. La otra gran preocupación es cómo quedará la regulación del tráfico aéreo, ya que podría provocar restricciones en la movilidad. Perdería la condición de libre movimiento o la política de cielos abiertos existente en este momento dentro de la Unión Europea, con lo cual tendría que pedir efectivamente licencias como cualquier país tercero.
Además, los británicos que nos visiten tendrán que pasar el control de fronteras, ya que a partir del Brexit serán extracomunitarios. Ante esta incertidumbre, el Gobierno de Canarias está a la espera de conocer las medidas que el Gobierno de Sánchez ha anunciado que aprobará para minimizar los posibles efectos. Esperamos que en estos planes de contingencia se recojan medidas que son importantes para Canarias, medidas que eviten o que minimicen el efecto que pueda tener el Brexit en Canarias. Por lo tanto, estamos un poco a la espera, expectantes, porque la situación es verdad que cada vez es más confusa, o cada vez arroja más incertidumbre y además va tomando más peso una salida sin acuerdo. Aunque se pide tranquilidad y prudencia ante la alarma en Europa por la falta de acuerdo, nos preguntamos en el foco si Canarias está preparada para afrontar estos riesgos y si hemos hecho los deberes para armarnos ante un Brexit duro. Y estos son los datos, ya los han visto, y esta es la pregunta. Tienen 20 segundos para contestar. ¿Está Canarias preparada para afrontar un Brexit duro? Paco Pomares, 20 segundos. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué debería estarlo? Es decir, no sabemos lo que va a ocurrir en Reino Unido. Al final las decisiones que se están tomando vienen determinadas por cómo puedan desarrollarse los acontecimientos allí. Desde luego sería bueno prevenir algunas cosas, pero solamente aquellas sobre las que tenemos algún tipo de capacidad de decisión, y no son demasiadas. Fundamentalmente tiene que ver con el tránsito de la gente que venga por los aeropuertos, poco más. Juan Luján, ¿preparados? Yo creo que deberíamos de prepararnos, pero no para el Brexit duro, sino para cambiar ya de modelo turístico que tenemos. Sin duda hay que pensar más en un modelo más centrado en la economía, que busque más, que se deje aquí más el gasto, se deje más dinero y que tenga menos impacto ecológico. En ese sentido habría que transformar el modelo que hay actualmente y no depende tanto de que pierdan poder adquisitivo los británicos, como decían por ahí, sino de las conexiones aéreas. Juan, Chichero Serena. Lo tengo muy claro, Marina, basándome en lo que han dicho los entendidos y en lo que ha dicho Miguel Ángel en la entradilla de este tema. Es una osadía decir hoy, 23 de enero, lo que puede pasar. La palabra imprevisible creo que es muy adecuada, se ha pronunciado en la entradilla, y hay otra cosa que está clara: dependemos muchísimo del poder económico con el que se queden los británicos. Tiempo, Chicha. Carmen. Pues considero que sí, que Canarias como entidad y desde las administraciones han alertado de la preocupación, de lo grave que puede ser de darse, y sí que se ha hecho esa tarea de demanda, de dejar claro lo que puede suponer para el sector turístico, y un problema, desde luego, si se da, pues va a ser un problema, está claro. Matías. Como la incertidumbre es lo que reina en este tema, yo diría que lo que tendremos que hacer para enfrentar de la mejor manera el Brexit es lo que en general hay que hacer para consolidar un modelo turístico que diversifique su producto, que facilite el incremento del gasto por turista que nos visita, que conserve mejor sus recursos y sus atractivos naturales y culturales, y esas serán las bases en las que mejor podemos afrontar. Matías. Raúl. Sí, en primer lugar, nadie está preparado para una caída y puede prepararse potencial del 20%, pongamos, en su principal mercado emisor. Dicho esto, no creo y espero que no se produzca esa situación catastrófica. Tiempo, Raúl, pero lo que sí es cierto es que, bueno, quizás la bonanza no se va a seguir continuando durante 2019. Les quiero preguntar, ¿Canarias ha hecho los deberes, Paco? En líneas generales yo creo que se ha hecho un extraordinario esfuerzo durante la crisis por devolverle grasa empresarial al sector turístico. A lo mejor no se ha hecho el mismo esfuerzo por cumplir de alguna manera con la función social del turismo en materia de contratación laboral, en materia de creación de empleo, aunque se ha creado muchísimo. Lo que sucede es que el turismo no puede ser el que resuelva todos los problemas de la economía regional, y a veces le exigimos que resuelva todos los problemas. Pero yo creo que en estos momentos las empresas tienen cierta capacidad, entre otras cosas porque en los últimos 2 años, en los últimos 5 o 6 años ha sido tan bueno el sector, ha sido tanto el dinero que ha entrado, que se ha conseguido acumular capacidad de aguante. Yo creo que, bueno, y los datos que maneja el propio gobierno canario, ahora mismo no hay que temer mucho, por lo menos en los próximos 2 años. Hay un decreto de la propia Comisión Europea que plantea mantener las conexiones aéreas, no suprimirlas, y buscar sobre todo que sea recíproco, que tampoco Reino Unido cierre sus fronteras. Si la cosa va por ahí, en 2 años sigue la cosa igual. Apenas ha habido una bajada de 300.000 turistas en el último año, pero en cualquier caso creo que el gobierno canario va
por buen camino cuando plantea un trato especial de relaciones. Entonces debería de buscar más relaciones bilaterales con el Reino Unido desde Canarias. Lo que sí es cierto, le quiero preguntar a nuestros expertos también, es que los destinos competidores emergentes pues tienen una planta alojativa más nueva y tienen una oferta pues quizás más competitiva. No sé si estamos preparados para esto. Bueno, lo que se está viendo con respecto al turismo británico es que efectivamente forma parte de esa corriente que hace que una parte de eso que llamamos el turismo que recibimos prestado durante la crisis ahora está retornando, ¿verdad?, a visitar estos países. El turismo británico está siguiendo esa corriente, pero no lo está siguiendo de una manera extraordinariamente más marcada que el turismo de otras nacionalidades. No se puede observar hasta ahora que haya una fuga de turismo británico importante, y termino un pequeño dato que creo que es importante. Se está dando sobre todo en verano, pero si miramos las cifras del turismo de octubre y noviembre de 2018, vemos que es de las pocas nacionalidades que han incrementado es la británica, el turismo de invierno. Un dato muy interesante. Sí, se ha hecho tarea en la renovación y estos últimos años han sido de gran bonanza turística y de acumulación de beneficios empresariales que en parte se han empleado en la renovación, pero no en cambiar el modelo. O sea, en el fondo hace falta, y estamos ante un cambio, digamos, de la digitalización y de la incorporación de la inteligencia en los procesos productivos, y ahí es donde Canarias realmente tendría que poner su pica. Carmen, ¿estamos bien posicionados? Sí, yo lo tengo muy claro, Marina, y vuelvo a insistir en que a día de hoy nosotros no podemos decir ni ser concretos, lo hablábamos también antes de entrar aquí en plató, porque se puede producir un segundo Brexit. En las últimas horas hemos visto que los laboristas ya están diciendo que, bueno, que no se oponen a un segundo referéndum sobre el Brexit. Bueno, pues a lo mejor todo esto que estamos diciendo hoy aquí puede quedar en nada. Claro que nos tenemos que preocupar, Marina, pero hay una cosa que está clara. Nadie puede dar unos datos concretos, nadie puede decir, no, es que nos va a perjudicar en esta proporción, en esto, en esto. Por supuesto, Juan decía una cosa que es verdad, el turismo se tendrá que renovar, tendremos que ir, digamos, a abrirnos a otras experiencias, porque la gente que viene aquí ya no viene buscando solo lo de antes, pero no solo el británico, cualquiera. Pero hay que hacer una matización al hilo también de lo que decía Paco, ¿no? Que en lo que sí se ha preocupado el Gobierno del Estado es en que por lo menos firmar un convenio, lo firmó el secretario de Estado de la Unión Europea con el secretario de Estado británico, para que por lo menos los españoles que residen, que hay muchos canarios, que es lo que a nosotros ahora nos interesa aquí y ahora, en el Reino Unido, más los del Reino Unido que viven en España, por lo menos darles un margen. Carmen. Y para empezar también un Ministerio de Turismo forjado, serio, con Canarias y con todas las comunidades que sí viven del turismo, amplificar el concepto turístico no solo a la planta alojativa, no solo a la hotelera, sino también regular ese alquiler vacacional y cohesionarlo, también los restaurantes, también los recursos naturales, porque parten de la restauración, y hacer de eso un todo. Eso sería un modelo competitivo que creo que las universidades sí están investigando, sí están aportando a las empresas, y el camino para aplicarlo no es de tan largo recorrido como decir que no somos sol y playa, pero si ya hay caminos para hacerlo. Hay también, esta misma semana va a haber conferencias sobre marketing turístico pues muy versadas. Hay que aplicarlas ya a la realidad, si estamos muy cerca, para ser verdaderamente competitivos. Si nos va bien es por la ola de Turquía, también es un poco el azar. Pero estamos hablando de que podríamos perder 5 millones de turistas británicos que dejarían de venir. ¿Lo va a aguantar Canarias, Matías? No, nadie puede plantear eso. Eso no sería conveniente plantearlo, porque no. Primero, porque yo creo que la opción de un Brexit duro es una opción que es difícil contemplarla, porque creo que ambas partes son conscientes de las dificultades que eso tendría y de la conmoción, del extraordinario shock que eso produciera en la economía británica, pero la economía británica tiene la suficiente entidad como para provocar también un impacto tremendo en la economía europea. Entonces, que el Brexit será como 155 de mentiras. Forma parte del estilo de negociación característico de esas situaciones, en las que posiblemente al final se alumbrará y ya veremos cómo un acuerdo. Pero yo quiero ser muy preciso con ese tema. Hablamos de diversificación, de ampliación de la capacidad de generación de ingresos y empleo de la actividad turística, y en mi opinión, para que eso sea posible, en este momento el déficit principal que presenta Canarias es en el capital humano, en la formación de capital humano. Es decir, es difícil entender una densificación del tejido empresarial
diversificándolo si no tenemos al capital humano que es capaz de liderar y de avanzar con ese proceso. Y es un desafío para el sistema educativo canario enorme, para las universidades, pero también para todos los demás. Matías, vamos a incluir una voz más a este debate que nos acompaña. Miguel Ángel está contigo, cuéntanos. Pues sí, porque nos vamos a ir directamente hasta Madrid, porque en Fitur no solo nos encontramos destinos, también empresas dedicadas al turismo como Lopesan. Tenemos en directo al director de comunicación, Francisco Moreno. Señor Moreno, muy buenas noches. Buenas noches desde este gélido Madrid. Por lo menos aquí en Canarias mantenemos esa temperatura idónea todo el año, que es un reclamo para los turistas. Previsiones, señor Moreno, para el año 2019. ¿Hay buenas o malas previsiones para Canarias? Bueno, vamos a ver, yo creo que, estaba oyendo anteriormente el debate, yo creo que tenemos unas previsiones que desde luego pues van constatando una realidad. Hemos vivido, sobre todo en 2015, 2016 y 2017, un espejismo que se debía, más que a nuestros méritos, a los deméritos de los países, de los destinos competidores de la cuenca mediterránea árabe, fundamentalmente Turquía, Egipto y Túnez, que permanecieron cerrados por distintas razones. Y desde luego en ese momento pues lo que se produjo es la curva de ocupación turística que habíamos tenido en la primera. Yo recuerdo que en 2010 tocamos suelo con 8,5 millones de turistas que recibió Canarias, y en aquel momento se encendieron todos los semáforos y se pusieron en rojo porque empezamos a percibir que teníamos un destino maduro, que necesitaba rehabilitarse, etcétera. Bien, no hicimos nada, simplemente los demás cerraron sus destinos por las primaveras árabes que se producen a partir del 2011, y hoy estamos exactamente igual. La planta hotelera que tiene Canarias es exactamente la misma que tenía en el año 2010. Lo viejo sigue siendo más viejo y no hay nada nuevo. Yo creo que la previsión además indica que esa realidad de la apertura, Turquía ha vuelto a recuperar en 2018 los 30 millones de turistas. Entonces, yo creo que eso, unido a la incertidumbre que genera el Brexit, tenemos un año complicado por delante. Le pregunto precisamente por eso, por el Brexit. ¿Hay temor en el sector a lo que pueda pasar con Reino Unido? ¿Ustedes han previsto esa reacción del turista británico? Bueno, vamos a ver, lo imprevisible es difícil de prever, y yo creo que no estamos hablando simplemente de que esto pueda afectar a un determinado sector. Puede estar todo muy planificado para que no haya ningún problema, para que el británico que llega al aeropuerto de Tenerife o de Gran Canaria no se vaya a encontrar con un problema burocrático para poder acceder con el pasaporte, pero es que el problema puede ser que no pueda venir porque la línea aérea, si es Iberia, pierda, por ejemplo, la licencia para poder operar al ser a partir de ese momento una línea extracomunitaria, o puede ser la caída de la libra, o puede ser el problema de relación que se pueda establecer entre la Unión Europea y Gran Bretaña. ¿Pero ustedes se imaginan el peor escenario, señor Moreno? ¿Ustedes se imaginan el peor escenario? Bueno, yo espero, deberíamos imaginárnoslo todo, porque yo siempre digo que el turismo es una actividad que encadena con el resto de actividades económicas que se desarrollan en Canarias, porque pueden venir los turistas, pero como haya un problema y termine repercutiendo en el puerto de la Luz, no sé de dónde vamos a sacar las cervezas para poder ponérselas a esos turistas británicos o tomarlas nosotros mismos. Quiero decir, yo creo que en términos generales la incertidumbre respecto a cómo se gestiona una situación absolutamente novedosa, que no está prevista, que no tiene antecedentes de carácter histórico, pues yo creo que es lo que tiene, y yo espero que el sentido común, que a veces, y en la política especialmente, últimamente es el menos común de los sentidos, pues se termine imponiendo y terminemos ordenando este caos, aunque ya digo que el principal problema está en la propia idea de salirse de una Unión Europea, ¿no? Muy bien, Francisco Moreno, director de comunicación de Lopesan, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en El Foco. Buenas noches. Bueno, es la reacción, el testimonio, Marina, de un empresario, de un director de comunicación de una empresa que tiene en Canarias muchos establecimientos y que depende también de esos turistas británicos. Así es, Miguel Ángel, y yo me voy a quedar, si les parece bien, con una de las claves que ha destacado Francisco Moreno, el director de comunicación de Lopesan, y es que ha hablado de la rehabilitación. No sé qué opinan ustedes, si se ha rehabilitado lo suficiente estos últimos 7 años de éxito, si falta rehabilitación en las zonas de ocio. Sí, falta rehabilitación, pero Paco,
que bueno, me llevo muy bien con él y le quiero mucho, se ha pasado 3 pueblos, porque, hombre, algunos establecimientos sí que se han rehabilitado. Sin ir más lejos, estamos en estos momentos con el Hotel Santa Catalina, un hotel emblemático en Las Palmas de Gran Canaria. En su momento se rehabilitó el Mensei a toda pastilla y a lo grande, en fin. Yo creo que rehabilitación ha habido. Pero fíjate que yo me quedo con otra parte, Marina, también de Paco Moreno, en la que dice la cantidad de cosas que pueden afectar lo del Brexit. Y ahí vamos a lo que entendemos algunas personas. Cuidado, que no solamente estamos hablando de un sector, es que estamos todos tan interconectados en esta vida ya, en los últimos años, que en cualquier sector puede venir un machetazo. Sí, lo malo que el machetazo, eso sí, en épocas de vacas flacas, si pudiera haber, como dice Paco Moreno, le afectaría a mucha gente, pero en épocas de vacas gordas ha producido que Lopezán, por ejemplo, esté en la lista de Forbes de multimillonarios con el mismo turismo y sigan las cámaras de piso como están. Desgraciadamente falta también un modelo turístico que reparta más y falta un modelo turístico, y cogiendo un poco de ejemplo Lopezán como empresario canario, que haya más inversión. Hoy leí que había el 86%, Raúl daba antes el dato de inversión también en renovación, que el 86% de la gente que invirtió en el sector turístico el año pasado era capital extranjero, y a mí eso me preocupa. Es otro tema que hay que apuntar, a que haya más empresas tipo Lopezán, ¿no? Capital foráneo, no capital extranjero. Capital de fuera de Canarias. Imagino que estarán conmigo que tras 7 años de éxito el turismo ha ido tirando del empleo. No sé si ha llegado el momento de bajar los precios para mantener ese empleo o si por el contrario los empresarios van a despedir, igualmente sin tener esto en cuenta. Marina, es que si bajan los precios se lo ponemos los salarios, en bandeja, estamos hablando de bajar salarios. Bajar precios. Bajar precios en los hoteles. Para que vengan más turistas. No. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay 2 problemas. El primero es la concepción de que el Brexit, que efectivamente va a representar un auténtico desastre si se produce de una manera no pactada, si realmente se instaura el no deal del que hablan los británicos, esto va a ser una carajera muy gorda. Pero al margen de eso, por muy gorda que sea, no van a desaparecer como por ensalmo los 5 millones de turistas británicos. Eso no va a ocurrir de un día para otro. Y no solamente no va a ocurrir de un día para otro, sino que conviene también recordar la historia. Nosotros tenemos turismo británico antes de la existencia de la Unión Europea, no de carácter masivo como el que tenemos, pero eso no va a desaparecer como por ensalmo. Francisco Moreno de un posible drama, y sería, lo comentábamos antes también, la caída de Iberia. Que también es por un tema de cumplir con esa normativa. Eso sí sería un grave problema, porque es una de las compañías más sólidas en España y en Canarias, y visto además que tenemos... Sí, el problema es que es una compañía que en estos momentos es una compañía integrada por capital británico. Pero de todas formas Iberia ya ha tomado, desde mi punto de vista, ya han tomado la mayor parte de las decisiones pertinentes para poder operar en territorio nacional. Que hay una segunda derivada de este tema que yo creo que también que es muy importante diferenciar entre estar preparados para y generar alarma por. ¿Por qué? Porque entonces la propia expectativa del Brexit puede tener una derivada interna en términos de gente que no va a realizar inversiones porque va a esperar la catástrofe y tal, y entonces la profecía se autocumple. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con esto. Es decir, hay un escenario que es complicado. El escenario, la solución, ya sabemos, no creo que sea bajar los precios. Precisamente, si en algo parece que apunta al éxito de lo que hemos tenido con el Reino Unido, posiblemente es que hemos podido fidelizar turismo en invierno, que es importante, que está gastando más, el que se nos está yendo es el de verano. Eso es un buen síntoma para decir, la vía no va a ser posiblemente la de bajar los precios, o por lo menos no hacerlo de manera indiscriminada, ¿no? Además que la relación calidad-precio es muy buena en Canarias. Sería bueno distinguir el debate del corto plazo y el largo plazo. O sea, ahora mismo estamos en una coyuntura que a veces nos oculta los grandes desafíos que tenemos planteados. El Brexit, no sabemos efectivamente, levanta unas incertidumbres, pero es cierto que al margen de esas incertidumbres tenemos un fenómeno que a la larga puede ser más importante que el Brexit, que es la recuperación de los países emergentes del Mediterráneo, y que nos obliga a reposicionarnos. Y ahí no podemos tratar de competir en precios con los costes que tienen esos países. Ahí es donde tenemos que hacer ese esfuerzo en inteligencia, en formación. ¿Cómo valorarían esta iniciativa del Parlamento para crear un sello voluntario de trabajo justo para la calidad del turismo? ¿Servirá para algo?
Yo considero que sí, que desde luego para muchas personas que quieren estar atendidas por gente con derechos laborales puede ser una selección importante. Sí, igual es una iniciativa de Noemí Santana de Podemos y bueno, en principio presentado así parece positivo, que es lo que dice Carmen. Lo que pasa, Marina, luego tendremos que ir a la intríngulis final del tema, ¿no? Ahora, indudablemente, si tú estás recomendado, si Paco Pomares tiene un hotel del Copón y yo sé que está recomendado y que pone un cartel, este hotel, la pasa tal, pues lógicamente todos vamos. Pero, vamos a ver, yo creo que la iniciativa es una iniciativa razonable desde el punto de vista político, tiene rédito político, puede tener una positiva lectura en relación con lo que es la justicia social en Canarias, pero realmente el impacto que pueda tener en la atracción de turismo de fuera, el que los hoteles tengan esa categorización es muy reducido, solamente gente muy concienciada o que le dé una extraordinaria importancia o que desee desarrollar un turismo de carácter social vinculado con las realidades de la zona que visitan y tal, pero ese turismo, dentro del turismo masivo que nosotros recibimos, puede ver un porcentaje mínimo. Eso tiene un determinado valor social en Canarias, pero no tiene ningún tipo de proyección para atraer turismo. Terminamos aquí es una pelea laboral nacional, el tema de las gracias. Dejamos aquí el debate porque aquí en El Foco evidentemente tenemos muchísimas más cosas de las que hablar. Sobre todo tenemos que hablar de crispación política y de ciertas crisis de la izquierda y también de la derecha, Miguel Ángel. Sí, pero antes tenemos que hablar de esa última hora que nos sorprendía hace apenas 2 horas. La actualidad se sacudía con lo que está pasando en Venezuela. Ya saben que, como decíamos, hace apenas 2-3 horas hay un nombre propio en el país sudamericano, Juan Guaidó. Juan Guaidó era hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional. Hoy, en Venezuela, dentro y fuera de Venezuela, habían programadas varias manifestaciones de la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que hoy se ha encontrado con que Juan Guaidó, en esta manifestación que se realizaba en Caracas, se autoproclamaba presidente de Venezuela. Él afirma, él defiende que el segundo gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno ilegítimo. Por lo tanto, como presidente de la Asamblea Nacional, se ha autoproclamado, como decíamos, presidente de Venezuela. A partir de ese momento se han sucedido muchas noticias, muchas informaciones. Entre ellas, por ejemplo, el reconocimiento de este presidente interino por Donald Trump, por el presidente de Estados Unidos. Si les parece, vamos a escuchar lo que decía Juan Guaidó cuando se proclamaba presidente de Venezuela esta misma tarde. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Precisamente ese era el momento en que se proclamaba presidente de Venezuela. Como decíamos, reconocimiento desde Estados Unidos, lo hacía Donald Trump a través de su cuenta de Twitter, también del vicepresidente norteamericano, países de Sudamérica como Brasil o Perú, también Argentina o Chile, México por ahora no lo reconoce, la Unión Europea y España por ahora están también a la espera. La verdad, una situación complicada en Venezuela y una situación de incertidumbre que se abre a partir de ahora. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Ya Nicolás Maduro también ha dicho en los últimos minutos, ha calificado incluso de golpista al presidente norteamericano, pero lo cierto es que ahora mismo tenemos un país en Venezuela dividido. Por un lado, los que apoyan a Nicolás Maduro y por otro lado, este presidente, autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que tiene el respaldo y está consiguiendo el respaldo de la mayoría de los países americanos. Pero queremos conocer también cuál ha sido la reacción aquí en Canarias. Durante la jornada se han manifestado estos opositores tanto en Tenerife como en Gran Canaria y creo que tenemos en directo a Andy Camejo, también portavoz de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro aquí en Canarias. Señor Camejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad y por supuesto ser una ventana abierta a todo lo que es nuestra lucha social, nuestra lucha reivindicativa, no solo por los derechos de los venezolanos, sino precisamente por restaurar el orden constitucional en nuestro país, ¿no? Bueno, señor Camejo, ¿cómo ha recibido esta noticia, esta proclamación de Juan Guaidó? Mira, por supuesto, era una noticia que ya estábamos esperando. Nosotros siempre hemos sido reiterativos en que en Venezuela existió una ruptura del hilo constitucional.
Y esa ruptura del hilo constitucional, por supuesto, nosotros estábamos enfocados en tratar de resarcir el daño que se había hecho o que básicamente la dictadura de Nicolás Maduro había hecho en este sentido, ¿no? Por eso, incluso a mí me gustaría resaltar o corregir básicamente algo que han dicho o que ustedes han dicho en este momento, que es que el proceso de autoproclamación como tal de Juan Guaidó es un proceso constitucional, está enmarcado en las prerrogativas de nuestra Constitución. Pero además, por otro lado, está el hecho de que en Venezuela como tal no existe división. Es decir, cuando hablamos de una división, probablemente hablamos de partes parejas. En este caso no es así, en este caso estamos hablando fundamentalmente de un 90% de la población venezolana que apoya el volver al hilo constitucional que precisamente hoy se ha comenzado a tejer. Señor Camejo, el señor Guaidó ha prometido un gobierno de transición y elecciones libres, ha afirmado. Según usted, ¿este es el principio del fin del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela? Por supuesto, sin duda, sin duda. Este es el primer paso que nosotros teníamos que dar o que se debía dar para resarcir el daño hecho a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso era, indudablemente, reconocer o establecer como usurpadora a la persona que estaba allí, entre comillas, en el cargo. En segundo lugar, era proclamar a Juan Guaidó como presidente constitucional provisional o encargado, ya que Juan Guaidó representa en el Parlamento venezolano, es el presidente de la Asamblea Nacional, y en nuestras prerrogativas constitucionales se establece que cuando existe el hilo o el vacío de poder, que en este caso existe incluso desde el 10 de enero, quien toma las riendas del país en este caso es el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es nuestro amigo y hermano Juan Guaidó. Juan, por supuesto, asume el día de hoy la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, el Ejecutivo como tal, y el siguiente paso, a los 30 días de haber asumido, es llamar a elecciones libres, transparentes y democráticas. Esos son los pasos que hay que seguir en el marco constitucional. Señor Camejo, ¿sí? Una última cuestión también, le voy a pedir brevedad. ¿Ustedes temen, tanto la oposición aquí en Canarias como la oposición en Venezuela, la represión por parte del gobierno de Maduro? Ya no le tememos a nada, en realidad. Ya no le tememos a nada, ya el miedo se acabó. El miedo fue un plato que nos comíamos nosotros los venezolanos en un determinado momento cuando existía, incluso todavía existe la represión. Pero nosotros incluso hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales para que retomen ese hilo constitucional y vayan del lado correcto de la historia. Ya esto es irreversible. Esta situación que ocurrió en Venezuela con la proclamación de Juan como presidente de la República es irreversible. Aquí ya lo que viene es recuperar a nuestro país y, por supuesto, ya contamos con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, que lo tenemos irrestrictamente y que sabemos indudablemente que eso va a traer consecuencias. Es probable que existan represiones, es probable que existan de parte de los radicales de la dictadura, del comunismo, del socialismo del siglo XXI, pero sabemos perfectamente que nos ateníamos a esta circunstancia. Aquí en Canarias no hemos conseguido fundamentos agresivos por parte de radicales por acá. Muy bien. Porque entendemos perfectamente que hay muchísima gente que sabe absolutamente que estamos del lado correcto de la historia para resguardar y lograr los derechos para todos los venezolanos. Andy Camejo, lo tenemos que dejar aquí. Muy buenas noches y gracias por contarnos un poco cómo se está viviendo desde Canarias esa situación en Venezuela. Buenas noches. Perfecto. Y quería corroborar. Sí. Corrobore, brevemente. Quería darle brevemente, quería darle un mensaje a la comunidad internacional. El único presidente constitucional, según nuestra Carta Magna, es Juan Guaidó. A los gobiernos de España, de Europa, que se alineen con este proceso porque vamos a recuperar y a liberar a nuestro país claro de estas garras. Ha quedado claro. Muy buenas noches. Perfecto. Bueno, se incorporan al debate también en esta noche, además, cambiando la escaleta a última hora, porque la actualidad es lo que tiene. Vidina Espino, de Ciudadanos, muy buenas noches, Vidina. Muy buenas noches. También Laura Fuentes, desde Podemos. Buenas noches, Laura, bienvenido otra vez al Foco. ¿Qué tal? Buenas noches. José Vicente González, del Partido Socialista, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido, encantado. Porque creo que es la primera vez que estamos en el Foco. Encantado. Bienvenido. Y Sebastián Ledesma, también habitual del Partido Popular. Muy buenas noches, Sebastián. Buenas noches, un saludo a todos. Bueno, la primera pregunta que se nos plantea ahora, después del reconocimiento a Juan Guaidó desde otros países, van a tener 20 segundos para contestar, pero
¿España debería reconocer a Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela ahora mismo? Paco, 20 segundos. Yo creo que la decisión adoptada por el gobierno en este caso es una decisión correcta. Yo creo que Europa debe de actuar con una única voz. No tiene ningún sentido de que atendiendo a intereses particulares o a posiciones de distinto tipo, España tome una decisión a la ligera. Creo que lo conveniente es que el tema se medite, se actúe diplomáticamente y también se vea cuál es el desarrollo de los acontecimientos. Juan Luján, sí, no, meditar el tema, como dice Paco. Que no, yo creo que no debería reconocerlo. Creo que estamos ante un golpe civil, el mismo que sufrió en su día Hugo Chávez. Por ahora no tiene el apoyo militar y sería un disparate reconocer ahora mismo una presidencia que no tiene una base. Entre otras cosas, acabamos de escuchar a un señor hablar de Constitución y no ha nombrado todavía qué artículo le legitima como presidente al que se ha autoproclamado, ¿no? Vidina, misma cuestión. Nosotros creemos que sí, que hoy es un día de esperanza para Venezuela después de muchísimos años de represión, de falta de libertades, de millones de personas que se han tenido que marchar de Venezuela por una situación insostenible. Es un día de esperanza para ellos. Yo creo que sí que hay que apoyar al pueblo venezolano en este proceso de volver a la democracia. Laura. Yo creo que hay que ir por el camino del diálogo. Nosotros no nos cansaremos de decirlo, que ahora es cuando debe primar la legalidad internacional, cuando debemos hacer valer que el diálogo es lo importante y sobre todo que sea mediación y mediación pacífica. Y ese es el lugar que tiene que tener Europa, que además está en nuestros propios valores y en la Constitución de Europa. José Vicente. Creo que el gobierno de España debe ser prudente en un tema tan delicado como este, pero por otro lado es cierto que Venezuela está en una situación insostenible y que el gobierno lo que debe es propiciar un diálogo para que esto se haga con total normalidad, que no haya muertos, que no haya guerra ninguna y que se pueda reconducir Venezuela. Lo que sí es verdad que Venezuela está en una situación... Tiempo, José Vicente. Ahora prolongamos ese debate. Sebastián, cierras esta primera ronda, 20 segundos. ¿Reconocimiento sí o no? Sí, claramente sí. Pedro Sánchez está tardando en reconocer al nuevo régimen en Venezuela y luchar contra una dictadura infame y contra un dictador sanguinario, ¿no? Y yo creo que el gobierno de España, con la vinculación que tenemos con Sudamérica, tiene que liderar ese paso con todos los países europeos. Juan Guaidó, sí es cierto que ha hablado de un artículo en la Constitución bolivariana sobre su posibilidad de autoproclamarse presidente. Yo desconozco cuál es ese artículo, me llamó la atención que el opositor no lo nombrara, pero en cualquier caso me parece que que en Venezuela hay un déficit democrático que ha aumentado con la presidencia de Maduro, es algo absolutamente indiscutible, pero que ha habido una serie de procesos electorales en los que, por ejemplo, el proceso a la Asamblea Parlamentaria lo ganó la oposición, y no fue recurrido y por tanto fue un proceso limpio y después hubo un proceso de elecciones presidenciales que ganó Maduro, ganó con el 60 y pico % y tampoco fue recurrido ni impugnado. Entonces, por tanto, lo que no entiendo es que se apueste por la vía violenta y que los que en España atacan a los golpistas catalanes se apunten corriendo a un golpe de Estado porque no ha habido ningún proceso electoral que haya elegido a Juan Guaidó presidente de la República de Venezuela. No hay ningún Yo no creo que se pueda electoral. hablar de vía violenta porque lo que hemos visto en Venezuela, la represión ha venido por parte del Estado, que es la que ha acabado con casi 200 muertos en las calles en estos últimos años. Yo creo que es normal, es muy probable que Entre la ellos Constitución, policías quemados por la oposición. Acabo, Juan, si me lo permite, yo creo que la Constitución venezolana es muy probable que admite ese procedimiento porque este señor no es un cualquiera, es el presidente de la Asamblea de Venezuela. Lo que ha pasado con esta Asamblea es que fue anulada por el gobierno de Maduro porque a través de los jueces le quitó todas las competencias al Parlamento elegido por los venezolanos, con lo cual creo que este señor está legitimado para estar dando los pasos que está dando para retornar la democracia. Por cierto, perdona Paco, Maduro acaba de decir hace unos minutos también en televisión, palabras textuales, dice que aquí no se raja nadie, que vamos todos al combate. ¿Podemos encontrarnos en los próximos días? La pregunta que hizo Juan. La segunda autoridad de Venezuela es el presidente de la Asamblea Nacional. Ocurre en todos los países presidencialistas. El presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, de la verdadera Asamblea Nacional, la que intentó disolver Maduro creando una Asamblea Nacional alternativa, una Asamblea Constituyente alternativa, tiene la potestad de hacerse cargo de la jefatura del Estado cuando se produce la inhabilitación del presidente. Entonces, no es que se pueda decir que hay una relación de causa y efecto en una decisión y en la otra, pero desde luego existe legitimidad suficiente para poder plantear que ante alguien que anuló los poderes de la Asamblea Nacional de una manera absolutamente ilegal, se puede producir esta historia. ¿Y qué órgano constitucional venezolano ha inhabilitado a Maduro?
Ninguno. No. Entonces, pero ¿qué órgano constitucional venezolano ha inhabilitado al Parlamento, a la Asamblea Nacional? Por Ninguno. supuesto que lo que hizo Maduro, lo que decía Medina, es un exceso, por supuesto Pero que hay vamos a ver, déficit, es pero que- es que hay déficit democrático en Nicaragua. Juan, lo que no se Hay puede déficit plantear, democrático en escucha, Cuba, pero lo en que no se Venezuela puede hay plantear, petróleo. Juan, escucha, en Venezuela lo que hay no petróleo. se puede plantear, Uno a uno, venga, lo uno a que no uno, se Paco, puede plantear acaba. en Venezuela, lo que no se puede plantear en Venezuela ni en ningún lado, es que tengamos o se tenga un especial miramiento ante determinadas situaciones cuando nadie cumple con la legalidad. Hay una situación de quiebra y en las situaciones de quiebra no vale reivindicar los artículos Que venga Trump constitucionales. y ponga al presidente, que es lo que ha pasado Laura, en Latinoamérica no, siempre. esa es otra Paco. historia. Tú conoces bien Latinoamérica. Esa es otra Tú historia. conoces bien Latinoamérica y esto es un capítulo nuevo Yo que se conozco bien repite. Latinoamérica y lo que Estados está Unidos pasando está en detrás Venezuela de esto. Es lo mismo de siempre. Es insostenible, Juan. Pero ese es el discurso de Hamlet. Venga, vamos a abrir a Laura. Perdona, Juan, vamos a abrir el debate a Laura. Vamos a abrir el debate a Laura no es también. incompatible con la otra. Es cierto que hay un déficit democrático, es cierto, y es algo de lo que todavía no han hablado aquí, que las condiciones de vida de la población de Venezuela han bajado, hay gente que pasa hambre, hay gente que no tiene medicamentos, o sea, esas son las cosas en las que debemos mirarnos y las cosas que hay que cambiar. Lo que no podemos es seguir en este estado y lo que no se puede hacer es no convocar elecciones. Sebastián, venga. Vamos a ver, aparte de que hay ese déficit democrático, está claro que Nicolás Maduro ha utilizado todo el poder para reprimir al pueblo. Esto realmente el que se está rebelando es el pueblo contra un dictador sanguinario. Y yo no creo, porque además la propia Constitución venezolana lo reconoce la posibilidad de que el presidente de la Asamblea Nacional pueda tomar el poder en el caso, porque la Asamblea lo ha dicho así, que se inhabilite este señor. Y este señor, pues ha hecho los referéndum, las elecciones que ha hecho han sido todas ilegales, con una bajísima participación. Con Fernando Fernández de observador, eurodiputado del PP. Sí, pero hoy día, hoy día... ¿Acaba, Sebastián? No, pero acabo. Sí. Hoy las manifestaciones de apoyo de Maduro han sido las mínimas de participación. Vivina y José Vicente, ¿hay Sí, peligro yo de guerra creo- civil en Venezuela? Yo creo que anular las competencias de un parlamento elegido por el pueblo no se puede hablar de déficit de democracia. Es decir, el señor Pedro Sánchez anula las competencias del Congreso de los Diputados, eso no es un déficit de democracia, eso es acabar con la democracia. Con lo cual, no solo además Estados Unidos apoya este paso que ha dado hoy Venezuela, Brasil, Perú, Sí, Argentina, Brasil. Chile, Pero Guatemala, ustedes son los Ecuador, primeros Costa que han Rica, llamado Colombia golpista a Pedro y Sánchez Canadá, y ustedes son los primeros que han llamado golpista a Puigdemont. Y Canadá. Estoy poniendo el ejemplo para que se entienda. Claro, lo pero que yo te se ha puedo hecho poner en los mismos Venezuela, ejemplos de algo que lo han se hecho ha hecho en ustedes. Yo estoy convencido que Trump, una de las primeras visitas fue a Arabia Saudí, es un tipo absolutamente Es una cuestión de preocupado por dinero. la democracia. O sea, Pero que es los que no- partidos Lo hemos visto en que Siria, Bolsonaro, hemos visto el papel de que Estados Unidos. Bolsonaro, Hemos visto el que papel de Bolsonaro Estados un Unidos en fascista, Irak. Pero es es un que tipo no absolutamente estamos hablando preocupado de por la eso, ni democracia de estamos, Venezuela. ni es comparable Absolutamente el hecho de que convencido. un partido político se refiera a Pedro Sánchez como golpista con lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela está muriendo la gente de hambre. Sí. En el país más Y en rico, Colombia. en el más Fui rico yo la en que lo estos dije hace un momentos, momento. se está Perdona. produciendo. ¿Crees que es comparable la situación de abastecimiento de Colombia con la de en Venezuela? Colombia ¿Y se entonces matan por qué niños, se y van en los Mauritania venezolanos a Colombia? se ¿Por qué se matan van los niños. venezolanos a Colombia? ¿Y qué vuelve y qué intentan hacer? O sea, que hay una crisis en Venezuela evidente y una crisis económica es evidente, pero que no los hay una niños crisis en económica, Brasil hay una matan a los quiebra niños. del Estado. Vamos a escuchar también hay a una José quiebra de un Vicente. Estado Paco. que se ha convertido en un Estado corrupto, en un Paco. Estado ladrón, que se ha apropiado de todos los recursos del país y que se los ha sustraído al pueblo. Eso es lo que ocurre hoy en Y Venezuela. la solución es Perdona, la vía Juan, violenta, José Paco. Vicente, No, yo no planteo Vivina, eso. Es una vía Vivina ha violenta. hablado veremos. también del gobierno Hay 8 español. muertos. José La Vicente, vía no sé si violenta tiene- es la que está Perdona, en estos Paco. momentos operando. Vamos con José Vicente, Si venga. nos situamos en el contexto de Canarias ahora mismo y oímos a todos los canarios que han venido de Venezuela, que han tenido que regresar, esto ya se veía venir. Hace mucho tiempo que hay un movimiento importante para derrocar a Maduro. Maduro, en mi modo de ver, se ha convertido en un dictador desde que anuló la asamblea de los diputados que eligió el pueblo de Venezuela. Luego, si alguien está legitimado para intentar resolver esto es el presidente de la Asamblea Nacional. Lo que aquí no hay que mezclar a Trump ni a ningún otro país. También es verdad que salvo 3 países, todos los demás han condenado a Maduro. Y ahora lo que hay que intentar desde el gobierno de España, lo que tendrá que intervenir todo lo que se pueda para evitar una guerra civil, porque es que la posibilidad de una guerra civil es terrible. Eso Y les es lo que preguntaba. eso es lo que tenemos que luchar ahora, y el gobierno de España y Pedro Sánchez seguro que Y va Europa. a insistir en evitar una guerra civil y que esto se resuelva
lo más democráticamente posible. ¿Hay peligro? Yo se lo preguntaba a Vidina, Laura, ¿hay peligro de confrontación entre esas dos Venezuelas? Yo creo que sí, porque bueno, justo antes de venir estaba viendo las noticias y ya han habido muertos, no sé, no estoy segura, pero habían como 8. Y al final esto no es una cuestión de bandos, o sea, cuando la sangre corre, corre de todos los bandos y da igual. O sea, lo que no tienen que haber son vidas por el camino. Entonces yo, sinceramente, apelo al diálogo. Sé que a veces es muy bonito y parece que estamos hablando de forma ingenua, pero sí que creo que Europa, en función de sus propios orígenes, debería apelar para evitar males mayores que al final perdemos todos, creo que pierde la humanidad, apelar al diálogo y apelar a la vía pacífica y lo más democrática, hacer elecciones. La clave de lo que va a ocurrir en Venezuela es a dónde se decanta el ejército. Vamos a dejarnos tontería. Venezuela en estos momentos es un país tutelado por el ejército. El ejército que en estos momentos le tiene puesta la espada de Damocles a Maduro, diciéndole: resuelves esta situación o te echamos. Entonces la situación en estos momentos va a venir determinada por si el ejército se fracciona o no. Si el ejército no se fracciona, no habrá guerra civil en Venezuela. Pero yo hablo de la responsabilidad de Europa y la responsabilidad de España de un aspecto legal y de diálogo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, estamos recibiendo, que conseguir una posición común europea. No se puede actuar por libre. Estamos recibiendo también noticias de última hora, reacciones, por ejemplo. Y Laura, me gustaría saber tu opinión también, porque Pablo Iglesias ha hablado y ha pedido a la Unión Europea que respalden el gobierno legítimo. Ha calificado este anuncio de Juan Guaidó como golpe de Estado. No sé si estás de acuerdo. Completamente lo que decía. Ahora mismo lo que se necesitarían es unas elecciones. Estamos de acuerdo en que la situación en Venezuela es insostenible. Yo sinceramente siempre apelo al final a que todos tenemos familia o amigos que han vivido allí o que son de allí o que están allí. Y son gente que ha pasado hambre, gente que no tiene, no se encuentra abastecimiento ni siquiera de medicamentos. Y creo que no se puede, o sea, ha llegado un punto de que esto tiene que parar. No se puede seguir así. El déficit democrático es evidente y hay que volver a empezar, por decirlo de alguna forma. Y por eso apelo al diálogo y apelo a la posición de España y de Europa al diálogo y a la vía pacífica, porque sinceramente creo que nosotros no podemos prender más la llama y encender más fuegos, porque ya es suficiente fuego. Traslado esa pregunta, ¿es un golpe de Estado, Vidina? Coincidirás en que convocar elecciones, que es lo que ha explicado el señor Guaidó, que es lo que piensa hacer en un plazo lo más próximo posible, no es una vía violenta. Veremos lo que es el plazo Vidina, lo más próximo posible con 8 muertos esta noche. No, sí, la Constitución venezolana permite esta herramienta porque la máxima institución del Estado después del presidente es el presidente elegido por los venezolanos, el presidente del Parlamento de Venezuela. Yo entiendo que es un procedimiento totalmente legal. Pero tú sabes perfectamente que es algo orquestado. No habían pasado 5 minutos y ya Estados Unidos y demás países habían apoyado. O sea, ¿quién ha financiado Pero por supuesto que es algo orquestado. Es que nos vamos a sorprender de que antes de tomar una decisión así, un tipo que se la juega físicamente y que se juega el papel de la Asamblea Nacional no haya previamente conseguido el apoyo de los países latinoamericanos, el apoyo de Canadá y el apoyo de Estados Unidos. Pero por supuesto, ¿y eso qué? ¿Y qué? ¿Nos vamos a rasgar a las vestiduras? Mira, estás planteando que lo que hay que ir es a unas elecciones. Y pregunta, ¿y cuánto tiempo van a tardar las elecciones? Oye, si tardan más o menos el mismo compromiso de Pedro Sánchez que convocarla a España, ya nos vale. Claro que hay que ir a unas elecciones. Maduro fue a unas elecciones y las perdió. Y después de perderlas, anuló el Parlamento. ¿Qué procede? ¿Otras elecciones controladas por Maduro? Juan, venga. Perdió las elecciones al Parlamento. Al Parlamento. No mezcle, no como presidente. No he mezclado, he dicho es presidente resultado de unas elecciones presidenciales. No, para que quede claro. No, pero no he mezclado nada. Eres tú el que lo estás mezclando. Estamos de acuerdo en que es presidente fruto de unas elecciones que no han sido impugnadas. Y el Parlamento es un Parlamento, escúchame, el Parlamento es un Parlamento fruto de unas elecciones que tampoco han sido impugnadas. Absolutamente. Perdón un segundo. Sí. Y sin embargo, es un Parlamento declarado ilegítimo por Maduro. Un Parlamento sitiado militarmente por Maduro y por los compañeros de Maduro. Muy condenable, pero sigue absolutamente. Pero la solución no puede venir de Estados Unidos, Paco. Pero ya pasó cuando yo no digo que venga de Estados Unidos. Pero es que ha venido de Estados Unidos. Los papeles de Wikileaks ya revelaron que Estados Unidos organizó el golpe contra Chávez y esta vez es descarado. Sebastián, perdona. El golpe contra Cuando Chávez. se apela al diálogo, Sebastián, venga. Todo el mundo da golpe. Perdona, Paco, Sebastián, venga. A mí dice que no trabaja la gente, entonces no da tanto que me digan cómo se puede dialogar con un dictador, con una persona que no entra en razón, que simplemente lo que quiere es permanecer en el poder por el poder y decir que son legítimas unas elecciones presidenciales con el 30% de los votos, es que me parece cuando ha anulado
a todos los opositores, cuando a todos los opositores los ha puesto en la cárcel, oye, claro, yo pongo a todos los opositores en la cárcel y me presento yo solo. Y con 2 millones Se presentaron 16 partidos. No, bueno, 16 partidos, los líderes principales los han puesto en la cárcel. Los que quisieron, pero los han puesto en la cárcel por pensar de una forma diferente. Ojalá sirva esta autoproclamación para que haya unas elecciones lo más pronto posible, lo más democrática posible, y que el pueblo de Venezuela pueda elegir un gobierno. Pero José Vicente, eso lo tiene que liderar el presidente de la Asamblea Nacional. Lo tiene que liberar, no un dictador como Maduro. Un dictador como Maduro no puede liderar. Por eso digo yo que si alguien podía dar este golpe, por llamarlo golpe, es el presidente de la Asamblea Nacional, porque fue elegido y está legitimado y es la representación democrática. Entonces ahora lo importante es que todos los países colaboren para que no haya guerra en las calles, para que Venezuela entre por una senda normal. Yo estoy de acuerdo con Paco. Miren, ya tenemos, perdona Sebastián, continuar con porque este gobierno. nos siguen llegando reacciones, fíjense, ya tenemos reacciones de Donald Tusk, el presidente del Consejo de Europa, ha dicho que Europa debe posicionarse con las fuerzas democráticas. Y ha dicho también que esas fuerzas democráticas están en la Asamblea Nacional. Claro. Primera reacción de la Unión Europea, ¿cierto? Que estamos hablando de Donald Tusk, del Consejo de Europa. No es una reacción oficial de la Unión Europea, pero sí es un organismo, podríamos decir, mano con la Unión Europea. ¿Hay reacción ya de Donald Tusk? Bueno, Paco. Donald Tusk habla en nombre propio porque no se ha producido una reunión de la Unión Europea y Donald Tusk es un dirigente conservador. Yo entiendo que la Unión Europea tendrá que acabar posicionándose a favor de quienes se han levantado en Venezuela contra el gobierno de Maduro. Entiendo que tendrá que ocurrir. Lo que creo es que no es conveniente que se produzca una precipitación. Esto ha ocurrido hace 4 horas aproximadamente. No es razonable que el gobierno de España, que no ha participado en el conciliábulo en el que sí han participado los otros gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos y Canadá, entre otras cosas porque están más cerca, les afecta más, se pronuncie sin ponerse previamente de acuerdo con sus socios europeos. Yo lo único que digo es, lo razonable es que la Unión Europea tenga una voz en política internacional y no 23 voces como hemos tenido en muchas ocasiones. Y que España... mi criterio es que ojalá esa voz sea una voz a favor de restituir la democracia a Venezuela. Y que España esté totalmente unida a Europa. España y el gobierno va a estar unido a Europa. Con Venezuela. Venezuela no es cualquier país. Venezuela son hermanos nuestros. Hay muchos familiares en Venezuela que han sufrido, que se están muriendo de hambre, que se han tenido que ir, que pasan a países como Ecuador y en Ecuador pues los están con un racismo. ¿Qué me vas a contar? Ya lo sé. Ya lo sé. Pero la decisión diplomática que adopte España en este asunto, lo único que digo es que debe de realizarse conjuntamente con la Unión Europea, entre otras cosas, porque si no tiene valor. Mira, si de mí dependiera, si yo fuera el presidente Pedro Sánchez, Dios me libre, pues probablemente estaría intentando liderar ese proceso. Claro, ¿vale? Él a lo mejor lo que quiere es salirse del proceso lo mejor que pueda. Pero en cualquier caso tiene que ser una decisión conjunta. No puede ser una decisión adoptada exclusivamente por España. Porque nos siguen llegando noticias, también noticias que podemos e informaciones que podemos aportar al debate, porque según informa una colaboradora del País, ya hay registrados, según esta fuente, 14 muertes, 14 fallecidos en Caracas a causa de estos enfrentamientos. Lo comentaba Laura antes, noticias de última hora. Pero en un país que mueren cientos de personas todos los días. 14 muertes, ¿qué diferencia hay? O sea, yo creo que ninguna muerte, cientos de personas, por la violencia que hay en ese país, diariamente, por la delincuencia, por la violencia, o las estadísticas no las conoces, Juan. Sí, las conoces. Por la delincuencia sí, pero no por la violencia política. Bueno, pues no es que estén matando a 100 de la oposición todos los días, porque hay que aclarar las cosas. Yo no he dicho que estén matando a Tenemos que ir cerrándolo aquí, José Vicente, brevemente. El reto ahora es que Europa colabore para que no haya muertos, para llevar esto lo más rápido posible. Bueno, yo creo que ese es el objetivo de todos y el deseo de todos, que no haya ningún fallecido. Que se adelante las elecciones. Que no haya ningún fallecido más, al margen de las consideraciones políticas de uno y otro bando. Nos vamos a publicidad, pero seguimos en el foco en unos minutos con más temas de actualidad y muy pendientes también de Venezuela. Regresamos al foco, ya lo saben, con un ojo puesto en Venezuela. Les estaremos informando si hay alguna última hora, si conocemos alguna novedad de lo que pasa en el país con muchas conexiones con Canarias. Pero cambiemos de asunto porque el panorama político en los últimos tiempos ha ido cambiando. Se puede decir que se ha ido fragmentando, tanto izquierda
como a derecha. Hace años vimos el surgimiento de Podemos, hace también menos el surgimiento de Ciudadanos y también a la derecha del Partido Popular hace muy poco el surgimiento también de Vox. Nosotros nos preguntamos si hay espacio en el tablero político para tantos partidos. Las alarmas han saltado a la izquierda y a la derecha en nuestro país. Sabíamos que la fragmentación política estaba garantizada, pero nadie esperaba semejante crisis en los partidos tradicionales a ambos lados ideológicos. El arco de la izquierda se rompe en más pedazos. Si hace tan solo unos días el socialismo perdía su bastión en Andalucía, ahora es Podemos quien soporta una escisión sin precedente. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. La maniobra de Íñigo Errejón para ir de la mano de Manuela Carmena no solo divide al partido, sino que podría lastrar las expectativas de Pedro Sánchez para ganar poder autonómico en los próximos comicios. Se da la paradoja que aunque el PSOE consiga buenos resultados en las elecciones autonómicas y municipales, no le garantizaría ni siquiera poder mantener los gobiernos. Necesitaría de un pacto con Podemos y esta división de los morados dificulta seriamente sus opciones de poder. Pero la derecha también se divide y aunque el Partido Popular podría recuperar poder autonómico, tendría que hacerlo repitiendo el modelo de Andalucía o lo que es lo mismo, pactando con Ciudadanos y Vox. De hecho, el PP canario no descarta llegar a acuerdos con Vox en el caso de necesitarlos para formar gobierno. Si el acuerdo con Vox es el mismo que se ha plasmado en Andalucía, evidentemente que nosotros pactamos con aquellos partidos que se adecúen al programa electoral del Partido Popular. El desafío al que se enfrenta el PP es intentar sellar la fuga de votos por las dos vías que tiene abierta, la de Vox y la de Ciudadanos. Menos PP ha sido más separatismo, menos PP ha sido más populismo, menos PP ha sido más Otegi, menos PP ha sido más radicalidad, más sectarismo, más defensa de lo que no vertebra a la nación. El reto del PSOE también es complicado. Si quiere conservar el poder, deberá articular sus mensajes para atraer no solo los votos de la izquierda, sino también captar el centro. De verdad, si es que ahora mismo el espacio de la moderación y el sentido común lo representa el Partido Socialista y el Gobierno de España frente a una derecha decadente y sumida en el desconcierto de su corrupción y de su radicalización. Desde la transición, los partidos políticos que han gobernado este país lo han hecho mirando hacia el centro, pero ahora ese escenario ha cambiado. Para poder gobernar habrá que pactar y esto implica asumir planteamientos hacia la extrema izquierda o hacia la extrema derecha. Esto hace que nos preguntemos, ¿nos encontramos ante una moda pasajera o se puede gobernar en España fuera del centro político? Pues retomamos esa pregunta, 20 segundos para contestar si esto es una moda pasajera, si esto es momentáneo o hay espacio para tantos partidos, para esta fragmentación, Paco. Sí, por supuesto que hay espacio. En toda Europa se han producido fenómenos parecidos de fragmentación del espacio político, entre otras cosas porque el electorado se vuelve exigente y busca proyectos que apoyen criterios muy diferentes, ¿no? Pero en cualquier caso el problema en España es que España va a bascular, ha basculado siempre alrededor del centro y desde, digamos, el proceso de radicalización que supuso la incorporación de Podemos se ha desviado a un proceso de frentismo. Tiempo, Paco. Juan, venga. Yo creo que es positivo que haya pluralidad de partidos, que en vez del bipartidismo tradicional hayan 6, 7 partidos, distintas opciones y que eso les obligue además que no tengan mayoría absoluta a pactar, me parece positivo. El bipartidismo tradicionalmente en 40 años de democracia ha traído, entre otras cosas, corrupción. Vidina. Yo creo que es la democracia, es lo que votan los ciudadanos y hay que llegar luego a acuerdos en los parlamentos, hay que ponerse de acuerdo. Nosotros somos un partido de diálogo que hemos demostrado que podemos pactar con partidos, eso sí, tenemos las líneas claras, no independentistas ni tampoco populistas. Laura, misma cuestión. Bueno, yo creo que la pluralidad y la diversidad fomentan la democracia, mejoran la democracia y creo que durante mucho tiempo salimos a la calle muchos y dijimos que no nos representaba ese partidismo de 4 años una cosa, después le dábamos la vuelta, pero decíamos una cosa en el programa y cuando llegamos al gobierno otra, y ahora es un momento de negociar y de conseguir lo mejor para la gente. José Vicente. Yo creo que los ciudadanos en Andalucía lo que han hecho es redefinir a los partidos. El Partido Socialista en este momento mantiene el mayor número de apoyos, que duda cabe que el Partido Popular ha perdido un 22% de votos que han ido a la extrema derecha, a Vox, y el partido más perjudicado ahora mismo es Ciudadanos.
Evidentemente el Partido Socialista es un partido socialdemócrata de centro. Tiempo, José Vicente. Después continuamos. Sebastián, cierras también esta ronda. Sí, yo creo que siempre es positivo. Es más, frente al bipartidismo europeo, tradicional europeo, al principio de la democracia española, cuando empezaron 4 grandes partidos, ¿no? Estaba el Partido Comunista de España, estaba el Partido Socialista, estaba UCD y estaba Alianza Popular. Era un modelo a seguir en la Unión Europea. Por lo tanto, no es malo. Tiempo, Sebastián. Estamos hablando de fragmentación. Si es una moda, si hay espacio. El problema es la gobernabilidad. ¿Va a haber en las próximas elecciones municipales y autonómicas capacidad para gobernar entre tantos partidos? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Va a haber 2 bloques básicos, Paco o Juan? Va a ser complicado, pero en cualquier caso, por remediar una cosa que se ha dicho antes, es decir, más partidos no significa necesariamente más democracia. Las 2 mejores épocas de la historia de España, del país en paz, de progreso, han sido la época de la Restauración, 47 años, con gobiernos turnistas, como todos sabemos, un gobierno conservador y un gobierno liberal, y la época posterior a la transición, que ahora estamos empeñados en dinamitar, cuando los que tenemos un poco de edad y que peinamos canas o pocas canas, somos conscientes de lo que supuso de entierro de los conflictos y de entierro de la beligerancia que había partido este país en 2. Venga, Juan. Yo no creo que más partidos impliquen necesariamente más democracia. No, pero en principio tampoco tienen que implicar lo contrario. En cualquier caso, yo creo que están obligados a pactar y seguramente sí, al final, pero va a seguir al final 2 concepciones, derecha e izquierda, me da la impresión, los bloques de alguna forma, como hay en Andalucía, un bloque en la izquierda en la oposición y un bloque en la derecha, la amplia derecha que diría Pablo Casado, que incluye a la ultraderecha, y en cualquier caso, seguramente a lo mejor si no suman más uno habrá transfugismo y terminarán apostando por uno de los 2 bloques. Vidina, Laura, representantes de los nuevos partidos, ¿esto va a fomentar más frentismo, más confrontación en los mensajes? Vidina, Laura, venga. Pues nosotros apostamos por todo lo contrario, creemos en el centro, en que hay que estar en la moderación, en que se puede llegar a acuerdos con personas que en cuestiones pueden pensar distinto, pero tenemos muchísimos puntos en común sobre los que podemos trabajar. Y en contra de lo que se ha dicho, todo lo contrario, Ciudadanos está ganando cada vez más apoyos en todas las elecciones que se presentan. En Cataluña, Andalucía, de 9 a 21 diputados, un crecimiento espectacular. Laura. Yo creo que lo que importa al final es nuestro programa, el programa de cada uno. Nosotros hacemos valer y ahora en este momento con el Partido Socialista estamos arrancando pequeñas conquistas para la gente. Creo que ahora es el momento de hacer medidas valientes que durante años la austeridad y la corrupción del Partido Popular nos obligó a ir por una senda súper conservadora y de quitar privilegios y derechos a la gente, y ahora es el momento de volver a conseguirlos y sobre todo de volver a remontar como ciudad europea, como país europeo. Claro, sobre todo dando ejemplo, ¿no? Dando ejemplo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, comprándose un casaplón, o por ejemplo Chenique, que lo condenaron, no, yo te he dejado hablar, lo condenaron por pues no tratar bien a los trabajadores, es decir, no dar de alta a los trabajadores, dando ejemplo, es decir, ustedes dan mucho ejemplo, ya los ciudadanos yo creo que ya los tienen calados, ya los saben perfectamente, sí, claro, por eso ganamos elecciones y por eso ahora mismo en Andalucía hay un presidente del Partido Popular. Mire, y por eso son el partido más corrupto de Europa. Yo coincido perfectamente que ahora mismo estamos frente a los extremismos, frente al extremismo de Podemos, el extremismo de Vox. Tenemos que buscar la moderación, tenemos que buscar la centralidad y tenemos que buscar los acuerdos, recuperar el espíritu del inicio de nuestra democracia. ¿Se acabaron las mayorías absolutas? ¿Se va a tener que negociar siempre ya a partir de ahora? Se han acabado las mayorías absolutas y ahora lo que vale es decirle a los ciudadanos qué es lo que se quiere. Evidentemente, desde el Partido Socialista nosotros estamos enviando un mensaje de centro pero social, un partido que ha subido el salario mínimo, que ha subido las pensiones y que estamos haciendo un esfuerzo para ayudar a todos aquellos colectivos más débiles. Entonces, nosotros estamos tranquilos en el sentido que la última encuesta sigue dando al Partido Socialista el mayor número de votos, que posiblemente Ciudadanos nos necesite y que posiblemente el Partido Socialista, por supuesto, no va a pactar con Vox, que va a haber un bloque de Vox Partido Popular clarísimo, que Ciudadanos tendrá que decidir lo que hace y que nosotros... Claro, por eso sumamos, perdona Sebastián, sumamos, perdona en Sebastián. En esa moderación el Partido Socialista puede haber una elección. Perdona, José Vicente. Nosotros en el centro... Sí, pero en el centro no puede ser... Vamos a unir una nueva voz al debate, además habitual ya en el foco, nuestro sociólogo de cabecera, Miguel Martín. Muy buenas noches, desde Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Estamos viendo cómo los partidos, señor Martín, buscan el centro, pero también se abren a los extremos. ¿Esto es compatible?
Bueno, es complicado para los partidos, pero sí es verdad que tienen una situación en la que, por un lado, deben de mantener el voto tradicional, el voto fiel, y por otro lado deben de intentar recuperar el voto que se ha transferido en estos momentos a otras opciones políticas. Es una acción que es necesaria, pero que es arriesgada porque puede, por decirlo de alguna forma, traer contradicciones importantes en los mensajes. ¿Pero el centro político sigue siendo fundamental en este país para ganar elecciones o eso ya podemos darlo por superado? Yo creo que en las futuras elecciones que tengamos va a seguir ganando, va a seguir obteniendo, mejor dicho, el mayor número de votos un partido, vamos a poner el entrecomillado de tradicional o un partido de centro. Ustedes ahora podremos decir centro-derecha o centro-izquierda. Pero lo cierto es que sería extraño que uno de estos partidos de nuevo cuño obtuviera una mayoría, ya no digo absoluta por descontado, sino una mayoría de votos. Hablando de fragmentación, llevamos varios minutos en el debate preguntándonos si hay capacidad para tantos partidos en el tablero político, pero desde el punto de vista del electorado, del ciudadano, señor Martín, ¿esto incentiva o desincentiva al electorado tener tanta variedad de partidos? En general incentiva al electorado. No olvidemos que al final estamos ante un, vamos a llamarlo malamente, un supermercado, ¿no? Donde vamos a elegir una serie de productos y en este caso son los partidos políticos, vamos a elegir a quién votamos. Hasta ahora contábamos con 3, 4 fuerzas a las que podíamos votar y en estos momentos, en el caso de Canarias, por ejemplo, contamos con bastantes más alternativas de voto a las que poder acudir. Entonces lo normal es que incentivemos a los votantes a acudir a las urnas. Señor Martín, una última cuestión, porque me imagino que ustedes están trabajando con datos, con sondeos. ¿Va a ser más difícil llegar a pactos después de las próximas elecciones? Sin duda, la realidad que teníamos hace años de mayorías absolutas cada vez va a ser más extraña. Es decir, va a ser más complicado. Lo hemos visto ahora en Andalucía y lo llevamos viendo en diversas comunidades autónomas durante estos últimos meses. Entonces va a ser bastante más complejo llegar a acuerdos, pero por otro lado hay que decir, al final para gobernar hay que llegar a acuerdos. Entonces los partidos yo creo que acabarán poniéndose de acuerdo y lógicamente a formar un gobierno. Básicamente por si no se convertirían muchas comunidades autónomas en un entorno ingobernable. Miguel Martín, como siempre, cada vez que participa en El Foco aclarándonos muchas de nuestras dudas. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros también esta noche. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos que dejar el debate aquí porque ya saben que la última hora de Venezuela ha hecho que tengamos que acortar los contenidos y además vamos a tener que cambiar de asunto, un asunto que tiene mucho que ver con los canarios y para negativo, Marina. Así es, Miguel Ángel, para todos los canarios y para toda la población mundial, porque la obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial y muy preocupante. Escuchen, porque en poco más de 10 años y según un último estudio, más de 27 millones de adultos españoles van a ser obesos o van a tener sobrepeso. Por cierto, Canarias va a ser una de esas comunidades autónomas que va a liderar estas estadísticas. Miguel Ángel. Pues sí, Marina, más de la mitad de los españoles, hasta 27 millones de personas, tendrán sobrepeso en el año 2030. Los principales causantes son el consumo excesivo de alimentos grasos y azucarados y el sedentarismo. Una cuestión preocupante porque con la obesidad se disparan algunas enfermedades como estas. La obesidad a la vez se relaciona con la hipertensión arterial, que es otro factor de riesgo, y la obesidad se relaciona también con el colesterol elevado, que es otro factor de riesgo. Por tanto, es evidente que la obesidad juega un papel importante en este exceso de mortalidad cardiovascular o de infarto en Canarias. Canarias es la quinta comunidad de España con más obesos y estamos a la cabeza de obesidad infantil. El 35% de los niños menores de 14 años sufre sobrepeso y atención porque el 57% de los canarios tiene niveles altos de colesterol. En definitiva, varios factores de riesgo que se agravan cuanto más bajo es el poder adquisitivo y el nivel educativo de la persona. Y esto es por un efecto renta y pobreza por un lado. La alimentación más obesogénica es la más barata, pero también por un efecto de gustos y cultural relacionado con la educación. Pero
¿Qué podemos hacer para revertir la situación? Varios países han implantado impuestos a los alimentos más nocivos para disuadir de su consumo. En España, por ejemplo, Cataluña puso en marcha en 2017 un tributo a las bebidas azucaradas, una medida que ha logrado reducir, atentos, un 22% el consumo de estos productos. Esta propuesta también se intentó en Canarias sin éxito, pero hay más opciones sobre la mesa. El gobierno central pretende etiquetar los alimentos por colores según su valor nutricional. También se apuesta, por cierto, por limitar la publicidad de los productos poco saludables dirigida a menores de edad. Al final los niños están en una etapa de crecimiento y cualquier tipo de mensaje, ya sea publicitario de comida no saludable como de comida saludable o de juguetes, impacta de una manera muy temprana en su cerebro y es unos impactos que son muy sugerentes para ellos y funcionan muy bien a nivel publicitario. Aún así, de momento no hay medidas previstas a corto plazo. Por eso, esta noche nos preguntamos si con carácter urgente hay que establecer restricciones a la comida basura. Ya lo han visto, estos son los datos y esta es la pregunta y tienen 20 segundos para contestar. ¿Hay que establecer un impuesto a la comida basura, Paco Pomares? 20 segundos. No, yo no creo que la fórmula sea establecer un impuesto a la comida basura. Los impuestos tienen un afán recaudatorio, deben de utilizarse para otras cosas. Lo que hay que hacer con la comida basura a lo mejor es llegar a acuerdos como es el que se acaba de llegar por parte del Gobierno de la Nación para reducir los contenidos de grasas, de azúcares, de insaturados, etcétera, etcétera. Pero los impuestos tienen que tener una función recaudatoria. Con los impuestos no se solucionan problemas, se recauda dinero. Juan Luján. Si se usaran los impuestos, yo lo usaría para bajarlo a las comidas sanas, porque comer ecológico, comer sano sale carísimo y buena parte de la población, y se ve que tiene menos esperanza de vida, son las clases populares porque no tienen recursos y muchas veces las causas de comer esa porquería tienen que ver con las condiciones económicas. Chicha Lozarena, ¿impuestos sí o no? No, por supuesto, Marina. En este país parece que cada vez que tenemos que resolver un tema le aplicamos un impuesto y nos quedamos tan panchos, ¿no? Y luego ampliaré una cosa que acaba de decir Juan Luján que me parece muy apropiado. Hay una cosa que está clara. Aquí todo el mundo tiene que saber lo que debe comer y lo que no debe comer. Y eso empieza por la base, es decir, desde la casa. Si en las familias no se le enseña a los niños desde pequeños a decir, debes de comer menos de esto. Incluimos a este debate al investigador en Consumo y Salud, Félix Morales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Impuesto para la comida basura, sí o no? Rotundamente sí. Hay una realidad que es 4 de cada 10 niños tienen exceso de peso en España y en Canarias también, y esa realidad no es achacable a las decisiones de los niños, porque ellos no controlan sus decisiones como un consumidor medio normal. Entonces, dada esa realidad, hay que tomar medidas excepcionales, y una de ellas es el impuesto. Carmen Izquierdo, ¿sí o no al impuesto? Pues no creo que sea, no digo un no rotundo, pero no es la medida prioritaria. Creo que es más preocupante que la cesta de la compra sea asequible, que sea equilibrada y a un precio módico, y que no haya productos enmascarados, que a veces parecen ser dietéticos y en realidad tienen unos componentes donde no hay una información clara. Cristina Ruano también se incorpora a este debate, y es farmacéutica y también experta en nutrición. ¿Sí o no al impuesto? Pues yo coincido con lo que ha dicho Carmen, que creo que puede ser una de las medidas, pero que también hay que, por supuesto, incentivar de alguna manera los productos sanos y formar a la gente, informar, que sea asequible toda la información nutricional y dar herramientas también a la población para que tenga unas opciones saludables, ¿no? Y haga unas opciones saludables. Lo que está claro es que vamos directos a una epidemia. 27 millones de personas van a ser obesas o tendrán sobrepeso de aquí a 10 años. La solución es el acuerdo que ha llegado el Estado con la industria de reducir a un 10% las sales y los azúcares. Es un primer paso, Marina, es un primer paso. Paco lo acaba de decir. Acuerdos como este es a los que nos llevarán en el futuro, en fin, a ir mejorando. Aquí lo que no podemos pretender es que en 24 horas esto se cambie, y yo, por ejemplo, respetando por supuesto la opinión de todo el mundo, yo nunca me atrevería a decir un sí tan rotundo a un impuesto de este tipo, porque como acaba también de decir Paco, los impuestos lo que quieren es recaudar dinero. Hay que dar un primer paso, y lo que tú acabas de decir, Marina, es un primer paso. Reducción de sal, azúcar y sobre todo lo que también decía Carmen, desenmascarar cómo están hechos digamos, todo lo precocinado. Félix. Me pregunto si alguien ha leído el plan de reformulación de productos que se aprobó, se firmó ayer entre el Ministerio de Sanidad y multitud de sectores de la distribución, de la fabricación. Antes de venir, porque era un asunto de debate. No sé si has visto en la práctica en qué se traduce, por ejemplo, que se reduzca un 5% del azúcar de las galletas.
En algunos casos se llega al 5%, en otros casos al 17%. Pero en la práctica... No, el caso más bajo, como tú sabes, es un 4% para determinado tipo de productos. Pero son reducciones y además efectivamente se plantea un calendario de 2 años para que se pueda cumplir. Pero ¿qué es lo que sucede? No es una panacea, pero el mecanismo de los impuestos, que es el que estamos hablando, se impuso en el alcohol, se impuso en el tabaco. ¿Cómo se consiguió que la gente dejara de fumar? ¿Por el impuesto o porque se consiguió generar rechazo social al tabaco? ¿Cómo se ha conseguido que la gente dejara de beber? No se ha conseguido a pesar de que se cobra un impuesto. Las 3 medidas más eficaces para que la gente no se inicie en el tabaco son el precio, subir el precio ha sido una de las medidas principales, restringir los patrocinios de la industria del tabaco y el etiquetado del paquete. Vamos camino al etiquetado neutro. El precio, el impuesto al tabaco no ha subido en España en los últimos años. No, lo que ha subido es el precio, pero el precio ha subido porque las multinacionales venden menos. Pero no nos desviemos del asunto, no estamos hablando de tabaco, estamos hablando de alimentación. Estamos hablando de impuestos. Y si de los impuestos, por ejemplo, los que ha llevado a cabo Cataluña han servido para algo, Cristina. Sí, bueno, yo, pues, vamos a ver, yo no soy una especialista en economía, pero el impuesto, por ejemplo, en México, en Cataluña, se lo desconozco. En México, que lleva ya un tiempito, sí ha servido para que la gente que más consumía, los consumidores excesivos de refrescos azucarados, hicieron el impuesto en refrescos azucarados, hayan bajado su consumo, que son la gente también que además a riesgo está de contraer enfermedades por un consumo excesivo. Sí que es verdad que quizás lo que haya que hacer también es incentivar el consumo de productos saludables. No creo tampoco, me gustaría decir que vale, que la cesta de la compra es cara, pero que hay cosas muy baratas. Por ejemplo, yo no sé, las mandarinas son baratísimas. Si uno consume de temporada, no es tanto lo que se encarece. Pero, por ejemplo, el pescado es carísimo y es algo que habría que... carísimo para una persona que tiene muy pocos recursos. Pero el pescado depende, Carmen, disculpa. Al congelado, entonces dices tú, bueno... Pero el pescado, por ejemplo, las sardinas son baratas. El kilo de sardina, el kilo de caballa son, yo qué sé, entre 3 y 4 euros, 5 como máximo el kilo. Lo que pasa es que no sabemos usarlo, no sabemos cocinarlo tampoco, también falta... No, y yo creo una cosa, fíjate, también me has dado pie estupendamente, porque la pregunta que hago aquí a todo el mundo es, bueno, ¿quién decide lo que es bueno y lo que no es bueno para comer? Porque hace unos años nos decían que el pescado azul ni en pintura, y después resulta que nos han dicho que las sardinas y el chicharrón, y a los que nos gustan estamos encantados, hay que comerlo, y máximo una tradición como en Canarias, que siempre la sardina y el chicharrón se ha comido muchísimo. Entonces yo creo que debemos de ser como muy cautos y no ser radicales, sino intermedios, porque, y hay otra cosa que lo digo en experiencia propia, no a todas las personas nos engorda lo mismo. Hombre, lo que es lógico es que si tú te largas 4 hamburguesas, claro que engordas, ¿no? Lo que está claro, Chicha, es que sabemos que los productos pues son nocivos, no son buenos, pero aún así los seguimos consumiendo, ¿verdad? Pues fíjense, presten atención al próximo reportaje, porque vamos a quitar mitos y vamos a explicarles exactamente de qué se tratan los alimentos procesados, qué significan. Presten atención. Canarias es una de las autonomías de España donde más productos grasos y azucarados se consumen. ¿Pero por qué tenemos estos hábitos alimenticios? Desmontamos algunos mitos sobre la comida procesada. Una de las principales creencias en torno a los productos procesados es que son más baratos. Acudimos a un supermercado, hacemos 2 compras, una con comida con grasas saturadas y otra con alimentos saludables. Probamos los productos que ha comprado Cecilia. ¿Saldrá más barata la comida no saludable? Tenemos una pizza 2,05, tenemos un queque 0,98, un paquete de papa 0,89 y una botella de refresco 0,99. Es un total de 4,91. Tenemos una pechuga 2,27, un paquete de arroz 0,69, una botella de agua 0,39 y una manzana 0,35. Es un total de 3,70. Como ven, comer sano es más barato. Además, por el mismo precio, 1,15 €, pueden elegir qué consumen, 8 plátanos u 8 croissants. Y es que precisamente muchos de nosotros compramos este tipo de comida por la gran cantidad de ofertas que hay. Pero ¿sabemos qué contiene, por ejemplo, un croissant procesado? Lo llevamos a un laboratorio. Aproximadamente la mitad es carbohidrato y aproximadamente, en diferencia entre uno y otro, de 1/4 a 1/3 de grasa. Realmente es lo mismo, es equivalente comerse este croissantillo que beberse la grasa de este vasito. Una vez analizado, comprobamos sus consecuencias para nuestra salud con Glenda. Ella es médico y nutricionista. Todos estos componentes nutricionales lo que da lugar a múltiples patologías a nivel del organismo, como hipertensión, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia. Especialmente preocupante es el consumo de estos productos por parte de los más pequeños. Le pedimos a 5 niños que elijan entre una merienda saludable
y comida rápida con un juguete de regalo. ¿Cuál de los dos menús cogerías? Este. ¿Por qué? Por el juguete. Porque tiene el refresco en la hamburguesa, las papas y el juguetito. ¿Por qué? Me gusta más la hamburguesa. Porque lleva el regalo. Cogería la hamburguesa, las papas y el niño. Pero observen qué pasa si cambiamos de sitio el juguete. Escojo este porque es más sano y además me llevo el juguete. ¿Ahora cuál cogerías? Porque tiene el juguete y porque es un poco más sano. Este. Porque me gusta el muñeco. Este. ¿Por qué? Por el juguetito, porque tiene el muñeco. El niño va a decantar su elección, no al alimento en sí, sino a todo lo que es el formato externo o el estímulo externo que envuelve o que acompaña al alimento. Como ven, comer productos procesados es más sencillo y rápido, pero no es recomendable ni para nuestra salud ni para nuestra economía. ¿Por qué entonces seguimos consumiendo estos alimentos? Bueno, ya lo han visto, estos son los experimentos que realizamos cada semana en El Foco. Les pregunto directamente, ¿hay que prohibir o limitar los mensajes publicitarios de alimentos nocivos dirigidos a los más pequeños de la casa, Paco? Depende de lo que se entienda por mensajes publicitarios. Por ejemplo, quizá una de las normas que deberían de establecerse es que no se podría mezclar o no se deberían mezclar las gratificaciones con la comida en los restaurantes de comida rápida. Es una cosa que debería plantearse. Pero publicidad específica de productos negativos o malos para la salud para niños, yo diría que no es que exista específicamente. Lo que hay es un mercado que se basa en ofrecer determinados tipos de productos de consumo infantil, que es un mezclado que es del dominio de las grasas saturadas. Félix, ¿tú qué opinas? ¿Directamente hay que limitar estos anuncios? El perfil de la publicidad dirigida a menores en España y en Europa y mundial es generalizable, es un escándalo. Desde el punto de vista de las técnicas de marketing persuasivo que se utilizan, que están bastante estudiadas en España por los equipos de Rollo Bordonada y demás, y por el tipo de productos que se dirige hacia ellos. Por ejemplo, la norma que existe en España es una norma de autorregulación que no tiene en cuenta en absoluto qué productos se publicita a los niños. Hay una serie de normas éticas que además son muy laxas, tan laxas que se vulneran en su mayoría. Si aplicásemos además a esa publicidad un sistema de regulación del contenido de los productos, prácticamente ninguno de los anuncios que en la actualidad se tragan los niños de 4 a 12 años en España se deberían publicitar ante ellos. Los niños no son cualquier tipo de consumidores, son un público desprotegido. Entonces, si una sociedad no protege a ese grupo de personas, ¿qué habla eso de nosotros como sociedad? Félix, ¿y en qué punto de todo esto se encuentran los padres? ¿Responsabilidad de los padres? Claro, es que la compañera que ha hecho el reportaje, magnífico por cierto, está clarísima una cosa, la pregunta que se hace al final es, si todo esto es tan malo, ¿por qué se sigue consumiendo? Pues muy claro, y yo pienso que ella que entiende más de nutrición, quizás me dé la razón. Pues porque hay unas prisas tremendas en las casas, porque la gente no cocina y los que estamos acostumbrados desde pequeños a tener una abuela, unas tías, unos padres y demás que nos hayan dado de comer bien, está claro que los platos de cuchara han desaparecido y tenemos una gastronomía canaria perfecta para estar bien alimentados y sin embargo la gente prefiere ir a un X a comerse pues 2 hamburguesas y 4 paquetes de patatas fritas. Nos hemos quedado sin tiempo, pero no se muevan porque seguiremos hablando de obesidad, de sobrepeso, de anuncios y de nuestros menores, de comida procesada en unos minutos. No se muevan. Antes de irnos a la publicidad, les enseñamos un reportaje en el que les mostrábamos un experimento. En él aparecían 2 menús y unos niños. En un menú había un menú poco saludable, una hamburguesa y unas papas y un refresco con un muñeco, y en el otro un bocadillo de jamón y un zumo de naranja. Esto era lo que ocurría. ¿Por qué? Por el juguete. Porque tiene el refresco en la hamburguesa, las papas y el juguetito. ¿Por qué? Me gusta más la hamburguesa. Porque lleva el regalo. Cogería la hamburguesa, las papas y el niño. Pero observen qué pasa si cambiamos de sitio el juguete. Escojo este porque es más sano y además me llevo el juguete. ¿Ahora cuál cogerías?
Porque tiene juguete y porque es un poco más sano. Porque me gusta el muñeco. ¿Por qué? Por el juguetito, porque tiene el muñeco. Cristina Ruano, después de ver este experimento, ¿hay que prohibir los mensajes publicitarios dirigidos a menores? Hombre, lo que está claro es que el muñeco les influye totalmente en su elección, ¿no? Y ya luego después es más sano cuando lo cambias al bocadillo. Entonces sí, hay que limitar esto. Por ejemplo, un ejemplo famoso es el cardiólogo Valentín Fuster, que desarrolla toda su actividad en Estados Unidos, y él ha conseguido, bueno, ya desde el 2010-2012 creo que lo hizo, que el famoso monstruo de las galletas, Tricky, de Barrio Sésamo, no sé si recuerdan, pues ya no come galletas, ahora come fruta, ahora come verdura. Hay un personaje dentro de estas marionetas que es él que les enseña a ellos cómo tienen que comer y cómo tienen que llevar una vida saludable, para que ese mensaje cale en los niños y que el muñeco chachi y divertido come fruta, no come galletas. ¿Juan? Sí, antes Gilla hablaba de padres y madres, que es fundamental, pero yo digo las instituciones, es una contradicción totalmente, por ejemplo, que instituciones públicas organicen carreras patrocinadas por Coca-Cola y McDonald's, incluso carreras, maratones, es un disparate. Y aquí falta más intervención en los contenidos escolares, se da algunas unidades didácticas, pero, y muchas veces depende de la voluntad. Hay algunos planes de la Consejería de Educación de llevar hortalizas y frutas a los colegios, pero que recomienda la Comisión Europea, pero depende si el colegio se acoge o no, ¿no? Bueno, Carmen. Sí que existen los desayunos saludables que cada vez están más implantados, obligado el día de la fruta, que también es muy importante, y así como meses atrás se hablaba de las máquinas de vending como las enemigas porque tenían comida poco saludable y muchos niños llevaban solamente dinero, también esas máquinas se están poniendo un poco las pilas y cambiando, las máquinas, los dueños me refiero, y cambiando las pilas para tener desayunos saludables, tener fruta, tener una galleta con leche, se puede tener, es decir, las plataformas pueden ser las mismas, cambiando el producto y a un precio además muy módico, es decir, no es acabar con todo, es hacer atractivo también lo saludable. Lo que es cierto es que el 70% de los niños españoles comen delante de la televisión. Esto es muy nocivo. Claro. Sin duda. Ver una pantalla hoy se considera un factor de riesgo para la salud. No lo digo yo, lo dicen los organismos de salud pública. Una de las paradojas, y que explica perfectamente, es como una especie de metáfora del contexto tan alarmante de salud pública en el que vivimos y en el que viven los niños, es que una de las mayores empresas distribuidoras de juguetes en el mundo no es una empresa que fabrica juguetes ni vende juguetes, es una empresa alimentaria. Esa cadena de comida rápida que todos tenemos en la cabeza es una de las mayores empresas que mueven más juguetes en todo el mundo. Por una razón será, obviamente porque tiene un impacto en sus ventas. Pero lo decía Chicha antes, los padres y su responsabilidad, no podemos dejarlo todo de mano de las administraciones. Chicha, Paco. Y además es que lo estaba comentando, pero sobre todo legislación. Lo estaba comentando con Carmen en la pausa publicitaria, mientras ellos hablaban también de otro tema, que lo que tenemos que tener en cuenta también es que hay una falta tremenda de tiempo y la gente prefiere utilizar su tiempo libre en otras cosas en lugar de poner a hacerse una cocina, digamos, familiar y demás. Y yo quiero sacar una moraleja con respecto... Chicha, muy breve para ir cerrando. A lo que decía Cristina, ¿no? Oye, si tenemos que utilizar un muñeco para que un chaval escoja un bocadillo de jamón serrano antes que una comida procesada, oye, pues utilizamos el muñeco, que no se nos van a caer los anillos por ello. Cambiamos de asunto. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este debate. Cambiamos de asunto, como les digo, porque Raimundo Toledo fue un famosísimo empresario que fue secuestrado y apareció en un coche calcinado en un barranco de Tenerife. Le contamos todos los detalles en Sucedió Aquí. Raimundo Toledo desaparece el 15 de diciembre del año 2015. Al día siguiente, su cadáver fue localizado en la montaña de la Centinela, en San Miguel de Abona. Raimundo era un empresario de éxito muy conocido en la isla de Tenerife. Poseía diversas empresas, terrenos como estos que en aquellos momentos estaba intentando vender por una alta cantidad económica, además de una gasolinera muy conocida en este punto de Tenerife. También tenía un socio, un sobrino, Carlos Toledo, que contaba con participaciones en sus negocios, pero que estaba pensando en cancelarlas para percibir dinero en efectivo. Desde el principio, los investigadores sospecharon del entorno familiar de Raimundo y acaban poniendo el foco en una mujer, Sandra. Según la Fiscalía, para Sandra, pareja sentimental de Carlos Toledo, Raimundo suponía un obstáculo para que su pareja se hiciese con el control de las empresas.
Sandra tenía una relación sentimental y paralela con otro hombre, un cubano de 40 años llamado Alexander, al que encargó vigilar a Raimundo con el fin de conocer todos sus hábitos. Cambian su forma de actuar, también adquieren nuevas líneas de teléfono móvil. Además, Alexander contacta con otro hombre, Diego Claudio, para que participara en la trama. Tras varios días de vigilancia, el 15 de diciembre, día en el que muere Raimundo, los dos varones se acercan hasta las inmediaciones de la vivienda de la víctima. Aquí lo esperan durante más de 4 horas. Cuando Raimundo llegó en su vehículo, Alexander se subió en el asiento del copiloto y Diego en la parte trasera. Fue escuchar un grito desesperado, vino un hombre, pasa un coche con la puerta de atrás abierta, golpeando a los coches que estaban aparcados y un hombre forcejeando con alguien atrás. Te quedas con la de decir, poder hacer algo, es que no se pudo hacer nada. Desde ahí lo trasladan hasta el sur de la isla, donde algo se sale del plan establecido. Horas después, los bomberos sofocan el incendio en un vehículo en este barranco de San Miguel. En el interior del coche calcinado, el cuerpo de Raimundo. El representante del Ministerio Público pide 31 años y 9 meses de prisión para cada uno de los 3 principales acusados. Raimundo Toledo era un empresario muy conocido en Canarias, además muy conocido en Tenerife. Félix Ríos, muy buenas noches. Estamos hablando de un asesinato, de un secuestro y un asesinato donde intervienen algunos personajes y en los que cada uno tiene su función, ¿no es así? Efectivamente. Vamos a ver ahora en pantalla, si te parece, Miguel Ángel, un poco el reparto de actores en esta macabra historia. En primer lugar tenemos a Raimundo Toledo. Raimundo era un empresario de éxito, vamos a entenderlo así, pero tampoco era un empresario que tuviera demasiados negocios. Fundamentalmente una gasolinera en el cruce del Médano y un terreno que posteriormente, como veremos, pues tenía un cierto valor por la situación que tenía justo en el cruce de San Isidro. En principio, pues una persona con una vida absolutamente normal, padre de familia, muy trabajador y bueno, una persona que gracias a ese trabajo pudo conseguir pues una pequeña fortuna de la que disfrutaban no solamente su familia directa, sino su familia indirecta. La segunda persona que juega un papel fundamental en esta historia es Carlos, ¿vale? Carlos es su sobrino. El hermano de Raimundo muere hace bastantes años y Carlos, que ha tenido problemas y escarceos con el mundo de la droga, queda, digamos, de alguna manera tutorizado por Raimundo. Raimundo, como su tío, intenta protegerlo constantemente y intenta sacarlo, digamos, de los atolladeros donde se mete en muchas ocasiones, causando pues... Ayudándole, sí, causando un sobregasto a lo que es la sociedad económica que mantenían por motivos de herencia. El problema es que Carlos se inicia una relación con Sandra Pentón. Sandra en esta historia es la verdadera villana, por así decirlo, o al menos así lo calificó la policía en su momento. Es una mujer de origen cubano que empieza a salir con Carlos y empieza a tener una relación un poco parasitaria. Ya esas recogidas de dinero que puntualmente de los negocios hacía Carlos empieza a hacerlas ellas, cada vez hay un gasto mayor de dinero y digamos que la vida de Carlos empieza cada vez más a depender completamente de los designios de esta señora. El tercer personaje en esta historia es Alexander Reyes. Es otro cubano, como ya podemos observar, pues una persona con una complexión física muy fuerte, había trabajado de seguridad en algunos locales y demás, y es una especie de mezcla entre ser conductor de Sandra y también su amante. De hecho, hay numerosas confesiones, tanto por parte de él como de muchos testigos, de que la mayoría de la gente pensaba que eran parejas, ¿no? Este sujeto, Alexander, es quien utiliza Sandra como brazo ejecutor para la trama que vamos a explicaros ahora. Por lo que dices, acabas de definir los personajes de esta presunta trama. ¿Cuál era el modus operandi de esta trama, de esta organización? Bien, te lo explico. En principio, lo que sabemos es que durante varios días anteriores a la desaparición o secuestro y muerte de Raimundo, se realizaron numerosas vigilancias en la casa de Raimundo, por fuera. Es una calle un poco particular, porque es una calle que no tiene salida, o sea, hay que entrar y salir, digamos, por el mismo sitio. La vigilancia facilita. Efectivamente, entonces, a través de los registros de llamadas de teléfono y a través de testigos, se sabe que durante mucho tiempo Alexander estuvo haciendo vigilancias en la casa, acompañado de este señor que vemos aquí, ¿vale? Se trata de Diego. Diego es un cómplice que busca a Alexander para tener una especie como de conductor o ayudante en la trama que van a desarrollar, en ese secuestro o en ese intento de asesinato que luego se empieza a dibujar con claridad. Durante mucho tiempo,
Tanto Sandra como Alexander compran móviles, nuevas tarjetas y los utilizan para comunicarse única y específicamente para la preparación para el golpe, digamos, ¿vale? Y para no ser rastreados. Efectivamente. De hecho, estos móviles, una vez muere Raimundo, dejan de funcionar, ¿vale? Móviles limpios es lo que se suele llamar. Bueno, un determinado día, Raimundo sale de su casa y... Raimundo se dispone a entrar y desgraciadamente, entre comillas, para los secuestradores que tenían preparado un coche con el que digamos, en el que lo iban a meter y tenían preparado incluso una pistola, cinta americana, etcétera, ven que Raimundo lo que hace es que con su propio coche intenta entrar en el garaje. En ese momento improvisan un cambio en el plan. Salen del coche, de su propio coche, e intentan abordar a Raimundo, y en el propio coche de Raimundo es donde ocurre el secuestro. Lo fuerzan para que no salga del vehículo, hay testigos que los ven y al final en ese mismo coche emprenden camino hacia el sur. Lo siguiente que sabemos es que en un determinado momento, que no está por definir con demasiada claridad, a Raimundo se le propina una brutal paliza, ¿vale? La causa de la muerte es politraumatismo. No pensemos en golpes o en un mal golpe durante el secuestro, en un vehículo, no. Una verdadera paliza. Intencionado. ¿Vale? Intencionado totalmente. Siguiente capítulo de esta historia. El coche de Raimundo aparece con su cuerpo en el maletero, en llamas, en el mirador de la Centinela, ¿de acuerdo? Un sitio de la zona, un sitio que está en la zona de San Miguel, es decir, que hay todo un recorrido largo que hacen los secuestradores con Raimundo. Hablamos de secuestro, pero que acaba en un presunto asesinato. ¿Se puede decir que salió algo mal y cambió un poco la planificación que tenían, Félix? La teoría de los abogados de la acusación particular de la familia de Raimundo, la de los nuestros como acusación popular, es que Raimundo era una ficha dentro del rompecabezas que impedía que Sandra pudiese tener control de toda la situación. Sabemos que con claridad ellos sabían que tenían que matar a Raimundo. Lo que no terminamos todavía de precisar es si aparte querían sacarle algún tipo de información, sobre todo en relación, como podemos ver ahora, a un terreno que se había vendido en la zona de San Isidro y que luego ese terreno fue comprado por una multinacional de comida rápida, ¿vale? Esa operación económica, creemos que Sandra pensaba que había supuesto un increchendo económico brutal y que ella se iba a ver perjudicada porque a día de hoy su pareja no había visto un solo euro de eso. O sea que todavía se plantea la duda si la intención era el secuestro y conseguir un rescate o alguna otra intención o acabar con su vida. No, las dos hipótesis son o bien solamente quitar a Raimundo de en medio y asesinarlo para que no fuera un escollo en poder manejar, digamos, la situación económica Sandra, o si aparte de eso también se quería sacar algún tipo de información sobre un dinero que seguramente nunca existió, un dinero en B del que se ha hablado. Eso es imposible con una operación de estas magnitud, con una empresa como la que compró el terreno. Bueno, estos son los detalles de lo que ha rodeado al caso y lo que sigue rodeando al caso del secuestro y asesinato, el presunto asesinato de Raimundo Toledo. Félix, como siempre, muchas gracias por acercarnos a este tipo de casos, esta crónica negra, esta otra crónica de Canarias, que sigue además muy vigente hoy a nivel informativo. Toda esta semana es el juicio. Efectivamente. Félix, muchas gracias, muy buenas noches. A vosotros. Nosotros, si tienen información de este u otros casos, ya saben que tienen un correo al que pueden dirigirse, sucedioaquí@gmail.com. Cualquier información, cualquier caso que quieran que comentemos en este programa, en El Foco, pues pueden dirigirse a ese correo electrónico. Y con Sucedió Aquí, esta noche cerramos El Foco este miércoles. Nosotros volvemos la próxima semana. Ya saben que toda la actualidad pasa por El Foco, en Televisión Canaria, a partir de las 9:30 de la noche.